Bueno chicos, hoy vamos a estar viendo una guía sobre tanques en general, Shadowlands. Interesante, ya que espero que este video les sea de utilidad tanto a jugadores que están empezando a utilizar este rol como para jugadores que ya tienen un tiempo utilizándolo y puedan sacar una información extra, una pincelada adicional al conocimiento que ya poseen. Acompáñenme, ya que hoy vamos a estar inaugurando una serie que llevará toda esta temática de guías, pero antes intro. Muy buena gente, bienvenidos al Imperio, aquí Barba Negra y estamos en un nuevo video acá en el canal. Hoy vamos a estar inaugurando una serie llamada Warcraft No Hero Academy, ya que en esta vamos a estar implementando guías para míticas y para raids más adelante, así que estoy muy contento de compartir esto con ustedes. Brevemente te recuerdo que estamos en un challenge para llegar a 7k de suscriptores. Al llegar a esa meta nosotros vamos a estar sorteando un Shadowlands, así que te recomiendo que te suscribas, compartas y dejes un comentario además de tu like para que estés participando en ese sorteo cuando lleguemos a la meta. Adicionalmente, si decides apoyar económicamente el canal sería súper genial, te lo agradecería mucho y contribuirías al mejoramiento de la calidad técnica y gráfica de este canal, además de ser parte de los facheros del Imperio y estar optando por otro sorteo exclusivo para los miembros del canal. Hoy vamos a estar tocando, como les mencioné, los aspectos generales de los tanques en Shadowlands. Vamos a estar viendo un poco su desempeño y sus características y las vamos a estar resumiendo en 5 puntos. En primer lugar serían los aspectos generales del rol de tanque. En segundo punto sería la gestión de los recursos. En tercer lugar sería la sinergia con el resto de nuestro grupo. En cuarta posición estaría interesante analizar un poco las builds, las estadísticas y el tema de las guías. Y como último punto, sería muy positivo revisar y recordar los consumibles que nos van a aportar un extra para rendir de manera más eficiente. En primer lugar, dentro de los aspectos generales, debemos recordar que el rol de tanque se encarga puntualmente de mitigar y mantener la amenaza sobre nuestros objetivos enemigos. Nosotros debemos sobrevivir el mayor tiempo posible con la ayuda del healer, completar todo lo que sea nuestro desafío, tanto raid como la mazmorra mítica, y lo importante es mantener la atención y recibir el daño tanto de los NPCs como de los bosses en particular. De esta dinámica nosotros tenemos que tener en claro que el rol de tanque es el que está más encargado y más cerca de ser como el líder de nuestro grupo. Por ende, la tarea de coordinar la utilización de los CDs para cortar o interrumpir habilidades de nuestros enemigos. Otra cosa muy importante que está destacando actualmente en Shadowlands es el posicionamiento y la movilidad que pueden tener algunos tanques para evitar ser golpeados por algunos NPC, ya que al haber tantos sangrados y tanta acumulación de habilidades que infligen veneno y daño en el tiempo, esto complica un poco la mecánica del tanqueo. Ahora vamos a pasar al punto de gestión de recursos y vamos a utilizar como ejemplo en este punto el Demon Hunter. Como pueden ver, todos los tanques disponen de varios recursos. Por ejemplo, el Caballero de la Muerte dispone de runas y poder rúnico. El Demon Hunter de furia. El Guerrero también dispone de furia. El Druida y el Paladín y el Monje también disponen de un recurso en el cual ustedes tienen que aprender a gestionar. El ejemplo que les voy a estar dando actualmente va a ser cómo cargar la furia. Luego vamos a estar profundizando en cada tanque a medida que vayamos implementando las guías de los mismos. Por ejemplo, vamos a utilizar este Dummy. Como pueden ver, siempre vamos a tener habilidades que nos van a generar recursos y habilidades que nos los van a quitar. Por ejemplo, Hoja Mácula y Fractura son dos habilidades que, como pueden evidenciar aquí en la barrita, me han subido mis recursos al 100. ¿Qué pasa? Esto me va a permitir utilizar la Devastación de Vil, que tiene un costo de 50 de furia, o la Bomba Espíritu. Estos son spells que, como pueden ver, para yo poder estar utilizándolos constantemente, debo mantener dentro de mi rotación habilidades que generen ira y habilidades que la gasten, ya que si utilizamos solo habilidades que generen ira y las utilizamos en mal momento,
Simplemente vamos a tener mucha ira y no vamos a estar gastándola, lo que va a ser algo ineficiente. Recuerden que los tanques, a diferencia de los DPS, no tienen una rotación estática, sino que va variando de acuerdo a la situación. Todos los tanques disponen de un cooldown o de una habilidad que tiene un tiempo de reutilización mucho mayor al de las demás. Esto puede ser, por ejemplo, la imposición de manos en el caso del paladín, la metamorfosis en el caso del Demon Hunter o la última instancia en el caso del guerrero. Todos estos nosotros debemos aprender cuál es el momento más oportuno para utilizarlo, si en una fase específica de un boss de raid, en un pool muy fuerte dentro de una mítica de nivel alto, tratando de tener mucha sincronía con nuestro healer. Y hablando de sincronía, vamos al tercer punto que vamos a estar tratando en esta guía, que es la sinergia. Ya abordando el punto de la sinergia de los tanques con el resto del grupo, cabe destacar que nosotros debemos clasificar los tanques en 3 grupos. El primer grupo está el paladín en solitario, ya que el paladín tiene una armonía perfecta, un kit de habilidades que me parece estupendo, ya que es bueno mitigando daño físico, bueno mitigando también daño mágico. Adicionalmente, tiene fuentes de autosanación. Esto lo hace especialmente para mí el tanque con el mejor kit de habilidades disponible para sacarle el máximo provecho. Por otro lado, vamos a ver tanques como el guerrero, el monje y el druida, que están muy enfocados hacia la mitigación. Por otra parte, vamos a tener al Demon Hunter y al caballero de la muerte, que son tanques que, a pesar de que tienen una muy buena mitigación tanto física como mágica, tienen dentro de sus mecánicas, dentro de su rotación, habilidades que le van a permitir generar una buena cantidad de autosanación. Entendiendo esto, debemos comprender que la mayor sinergia que nosotros debemos tener es con los healers. En el caso de un guerrero, que vamos a colocar como ejemplo, el guerrero tiene mucha mitigación de daño físico y tiene muy poca autosanación. Sería bueno y prudente armar un grupo en el que el healer, en este caso, sea un chamán o un paladín, ya que estas dos clases de healer complementan muy bien las carencias del guerrero. En otro caso, para el Demon Hunter sería muy útil llevar un sacerdote, disciplina de preferencia, ya que los escudos que nos aporta el sacerdote disciplina para el Demon Hunter incrementan mucho más la mitigación de daño físico, que no necesita una sanación tan explosiva como la que nos puede aportar un paladín o un chamán. A pesar que estas dos clases siguen siendo muy buenas para el caso del Demon Hunter. Ahora vamos a entrar a un punto complejo, que es el tema de las builds y de las guías y las estadísticas de los tanques en línea general. Voy a tomar como ejemplo el guerrero. No por nada no va a ser una guía de guerrero, pero sí quiero compartirles que si nosotros vamos hacia cualquiera de estas páginas que ofrecen guías, nos van a dar un punto de vista muy poco específico y que quizás no nos funcione para un jugador que está empezando a funcionar de tanque. El mejor ejemplo que les voy a estar otorgando es con respecto a las estadísticas del guerrero. El guerrero, cuando nosotros lo tenemos con un item level muy bajo, lo idóneo sería buildearlo con celeridad y versatilidad. Para la versatilidad nos sirve mucho más mitigar daño mágico, porque ya de por sí el guerrero tiene una buena cantidad de mitigación de daño físico. Esta versatilidad nos permitirá suplir la carencia de defensivos mágicos. Recuerden que el guerrero solamente tiene uno, que es el reflejo de hechizos, y así poder mejorar esa carencia hasta el punto que nosotros logremos un item level superior y podremos cambiar las estadísticas hacia algo un poco más balanceado. Un punto perfecto tanto de maestría como de celeridad, versatilidad, porque la versatilidad en un tanque nunca debe faltar. ¿Qué es lo que nos tenemos que tener en cuenta? Que algunas veces va a ser nuestra estadística principal u otras veces va a tener un orden de prioridad mucho más inferior. Todo va a depender del tiempo en el que nosotros estemos. Si estamos con un item level bajo, si estamos con un item level medio o si estamos full de item level. Pueden ver que les voy a estar dejando en pantalla un ejemplo de un guerrero, del mejor guerrero del mundo. Él tiene su itemización y sus estadísticas están orientadas hacia celeridad maestría.
Esto tiene una lógica. Es la siguiente: la maestría, aparte de incrementar nuestro bloqueo con escudo, nos va a dar un aporte de daño adicional que es interesante para hacer míticas altas. Recalco, el mejor guerrero en míticas plus del mundo actualmente hace míticas más 22, tanquea míticas más 22. No está de más mencionar que el healer que tiene es un healer con unas capacidades igualmente excepcionales que nos va a mitigar las carencias que tenemos como guerrero. En ese caso, es lógico no tener una cantidad de versatilidad superior a la de maestría y la estadística de celeridad, como es la más importante, ya que dentro de la rotación o de la construcción de lo que es el guerrero como clase tanque, es muy importante para la generación de ira, del recurso que les mencioné anteriormente. Ya con este ejemplo, creo que les dejo claro que deben tener mucho cuidado con todas las guías que van a estar observando tanto en páginas como en videos, y tienen que tratar de hurgar que tengan esta lógica, o que por lo menos entiendan que esa guía lo que los está orientando es para ser jugadores de mítico 15 o jugadores superior a mítico 15, porque muchas de las guías están orientadas para que tú construyas un personaje para mítico superior a 15. Quizás eso no es de tu interés, quizás tus estadísticas cambian. Otro ejemplo, ya para ir finalizando, es el paladín. El paladín, cuando ya está muy bien equipado, no necesita casi maestría, pero cuando está muy poco equipado necesita una cantidad de maestría interesante. Ya por ahí les voy dejando más o menos una pista y les voy, creo que, generando un cambio de esquema de cómo debe ser la mentalidad a la hora de ir viendo las guías. Cuando yo implemente las guías, voy a ser muy cuidadoso de estar explicando todos estos detalles para que entiendan qué build van a tener que utilizar con su personaje dependiendo de cada etapa. Y el punto número 5, vamos a recordar los consumibles y objetos que nos van a mejorar nuestro desempeño como tanque. Voy a hacer una pequeña mención hacia la profesión de ingeniería, ya que nos da un aporte interesante de daño si disponemos de las minas y granadas que esta nos da. Puede dar algo de movilidad con el encantamiento de cinturón. Recuerden los consumibles, los frascos tanto de nuestra estadística principal, que es el de poder espectral, como el frasco de aguante. Traten siempre de tener chequeada la comida bis para su clase, tanto si es de estadística principal vía festín como si es de estadística secundaria. Los aceites deben rotarlos. Si ustedes son un tanque que carece de autosanación, les recomiendo el aceite de color rojo, que nos da un poco de sanación con el daño que nosotros hacemos. Por otro lado, si vamos sobrados de sanación y queremos aplicar o contribuir con un poco más de daño hacia nuestro grupo, recomiendo el otro aceite, el de poder de sombras, para incrementar nuestra generación de daño. Otro consumible muy importante que deben tener en cuenta, muchachos, es los refuerzos para nuestro pecho, ¿ok? Los refuerzos es un consumible que dura un par de horas y aumentan nuestro aguante. Es técnicamente obligatorio para todo tanque. Y bueno, chicos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haga cambiar un poco su manera de ver el rol de tanqueo. Déjame abajo tus comentarios, qué te pareció la estructura de esta guía, si estás interesado en una clase de tanque para hacer una guía pronto específicamente, y el comentario más votado o la clase más repetida abajo en los comentarios va a ser la próxima que estaremos incorporando acá en nuestro Warcraft No Hero Academia. Y bueno, mis panas, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Aquí llegan los más fieles, de verdad, un gran abrazo para todos ustedes. Les recomiendo la Santísima Trinidad: suscribirte, compartir y comentar si te ha gustado mi contenido. Te dejo acceso al canal de Telegram. En este canal de Telegram puedo compartir información prácticamente a tiempo real. No necesitan tener instalada la aplicación en su teléfono, pueden tenerla en su computador. Les recomiendo también que se vuelvan miembros del canal, ya que ese pequeño aporte es muy grande para mí y para apoyar el canal, para que cada día crezca y mejore más y puedan tener acceso a iconos muy facheros y a contenido exclusivo. Luego les va a estar recomendando el mismo YouTube unos videos de una temática muy similar a este video. Y sin más, me despido recordándoles que el tiempo es oro, colega. Adiós.